En nuestras sesiones anteriores hemos desglosado la teoría de la prueba, los principios de la investigación y la estructura del sistema penal en el Ecuador. Hoy vamos a aterrizar todo eso, vamos a ver el cómo, el día a día del operador de justicia. Vamos a seguir el rastro del delito desde que nace hasta que se formaliza judicialmente. Esta es, quizás, la parte más dinámica y crucial de su formación, porque aquí es donde la teoría se choca con la realidad de la calle y de los despachos fiscales. Pensemos en esto como un viaje. Todo viaje inicia con un primer paso, un chispazo. En nuestro ámbito, ese chispazo se llama noticia criminis. ¿Qué es esto? Es simplemente la forma en que la fiscalía se entera de que algo pasó. No es más que la alerta. Esta alerta puede llegar de muchas formas. Puede ser una denuncia formal que pone una víctima en la recepción de la fiscalía, digamos en la Avenida Patria, aquí en Quito, por un delito de estafa. Puede ser un parte policial que llega caliente, producto de una captura en flagrancia. Imaginen un robo en la Mariscal. La policía interviene, detiene a 2 sujetos y elabora el parte. O puede ser incluso un informe de Contraloría que encuentra indicios de peculado en un municipio. Apenas esa noticia criminis ingresa al sistema, el fiscal de turno la analiza y toma la primera gran decisión. Dispone la apertura de la investigación previa. Esto se registra en el sistema informático, el famoso SIPNE de la Fiscalía, y se le asigna un número de caso. Y aquí quiero ser muy claro, vean, esta fase, como lo dice el artículo 580 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, el COIP, es preprocesal. Repitan conmigo, preprocesal. Esto significa que todavía no hay un proceso penal formal. Estamos en la etapa de recolección de pistas, de indicios. La finalidad principal, como nos muestra la normativa, es reunir elementos de convicción para decidir si se imputa, si se acusa o no a una persona. Es una fase de búsqueda. Inmediatamente, el fiscal dispone las primeras diligencias. Si fue el robo en la Mariscal, ordenará: recéptense las versiones de los policías aprehensores, tómese la versión de la víctima, realícese el reconocimiento del lugar de los hechos, pídase las grabaciones de las cámaras del EQ 911 de esa esquina, valórese la evidencia física encontrada. Si es el caso de peculado, pedirá peritajes contables, auditorías, solicitará información al SRI, a la UAFE. Son los primeros actos de investigación. Ahora, mientras todo esto ocurre, ¿qué estatus tiene la persona que estamos investigando? En esta fase previa, la persona es un investigado o sospechoso. Todavía no es un acusado ni nada parecido. Y esto nos lleva a un punto clave que ven en las tablas comparativas y que es vital: el carácter jurídico de esta fase. Por regla general es reservada para terceros, pero, y subrayo esto, no es reservada para las partes. Es decir, el investigado y su abogado tienen todo el derecho de saber qué está pasando y de acceder al expediente para ejercer su derecho a la defensa. El control judicial aquí es limitado. El juez de garantías penales solo interviene para autorizar actos urgentes que restrinjan derechos como un allanamiento o la interceptación de llamadas. El fiscal dirige, pero el juez garantiza derechos fundamentales. El fiscal va analizando continuamente todo lo que llega, recibe las versiones, lee los informes periciales y su trabajo es evaluar si esos elementos de convicción se van fortaleciendo. Aquí entran los plazos legales, que son largos. La investigación previa puede durar hasta 1 o 2 años, dependiendo de la pena del delito, y son improrrogables. Esto es para investigar a fondo. Llega un momento en que el fiscal debe tomar una decisión. Ya no puede seguir investigando indefinidamente. Tras su análisis, tiene fundamentalmente 2 caminos, según lo que establece el COIP. El primer camino es solicitar el archivo, según el artículo 586. ¿Cuándo pasa esto? Pasa si se venció el plazo de 1 o 2 años y no encontró nada, o si antes de eso determina que no existen elementos de convicción suficientes para formular cargos. Simplemente el caso no da para más. Pero, ¿qué pasa si el fiscal sí encontró elementos? Si tiene versiones que coinciden, un peritaje que ubica al sospechoso, videos, documentos, si tiene elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito y sobre la probable participación del investigado, toma el segundo camino. Solicita al juez día y hora para una audiencia de formulación de cargos. Y aquí, señores, es donde todo el juego cambia. Esta audiencia es el punto de inflexión. Es el acto procesal que marca el fin de la investigación previa y el inicio formal de la instrucción fiscal.
la primera etapa del proceso penal, como lo dice el artículo 590 del COIPE. En esa audiencia, el fiscal, frente al juez, le imputa formalmente los cargos. Le dice: «Señor X, la Fiscalía lo investiga por el presunto delito de robo con fuerza, ocurrido en tal fecha». Automáticamente, todo lo que vimos en la fase previa se transforma. La persona deja de ser investigado y pasa a ser procesado a. El carácter jurídico cambia. Ya no es preprocesal, ahora es la primera etapa formal del proceso. Ya no es reservada, ahora se vuelve pública como regla general. La finalidad cambia. Ya no es reunir elementos, ahora es consolidar esos elementos para prepararse para el juicio. El control judicial deja de ser limitado y pasa a ser permanente por parte del juez de garantías penales. Y los plazos se acortan drásticamente. La instrucción fiscal durará hasta 90 días, ordinario, o 120 días si hay más vinculados. Ahora, quiero hablarles desde la experiencia, porque entender este flujo en el papel es una cosa, pero aplicarlo en la práctica genera muchos problemas. He visto 3 errores que se repiten constantemente en las unidades de fiscalía y en la defensa. El primer error común es confundir la reserva de la investigación previa. Muchos fiscales o secretarios, por desconocimiento o mala fe, le niegan el expediente al abogado del investigado, diciéndole es reservado. Eso es una vulneración flagrante del derecho a la defensa. El artículo 584 del COIP es claro. La reserva es para terceros, no para las partes. La estrategia de corrección es simple: capacitación y protocolos claros para garantizar el acceso inmediato. El segundo error grave, y que genera mucha impunidad en el Ecuador, es dejar transcurrir los plazos máximos de la investigación previa sin tomar una decisión. Tienen el caso 2 años en un escritorio, y cuando se dan cuenta, el plazo venció y tienen que archivarlo obligatoriamente. Se pierde el caso por pura negligencia. Aquí, la tecnología ayuda. Los sistemas de gestión de casos deben tener alertas automáticas de vencimiento y los fiscales coordinadores deben supervisar el impulso procesal. Y el tercer error, que he visto mucho por presión mediática en casos de connotación nacional, es la formulación de cargos prematura. El fiscal, presionado por la opinión pública, formula cargos sin tener elementos sólidos y suficientes. Esto genera una inflación procesal. Tenemos procesos abiertos que sabemos que van a terminar en sobreseimiento, pero mientras tanto, ya se estigmatizó innecesariamente a una persona. La corrección aquí es más de cultura organizacional, aplicar el principio de objetividad. La formulación de cargos debe ser una decisión técnica, jurídica y fundamentada, no una respuesta al clamor popular. Entender este flujo, desde la noticia criminis hasta la formulación de cargos, es entender la columna vertebral de la justicia penal. Es saber cuándo estamos buscando investigación previa y cuándo estamos procesando formalmente instrucción fiscal. Permítanme tomar estos últimos minutos para profundizar en ese momento exacto, en ese punto de inflexión que es la audiencia de formulación de cargos. No quiero que se queden solo con la idea de que es un inicio formal. Es, en la práctica, uno de los momentos más dramáticos y con mayores consecuencias jurídicas para un ciudadano. Imaginen la escena en una sala de audiencias, por ejemplo, en el Complejo Judicial Norte. Está el juez presidiendo, el fiscal, el investigado, que en minutos será procesado, y su abogado defensor. El fiscal no solo se levanta y dice, inicio la instrucción. No. El fiscal tiene la obligación, en ese acto, de imputar formalmente. Esto significa que debe describir con claridad meridiana cuáles son los hechos fácticos que se le atribuyen a la persona. Debe realizar la adecuación típica, es decir, estos hechos, a criterio de fiscalía, constituyen el delito de peculado, tipificado en el artículo 278 del COIP, y debe señalar el grado de participación que le atribuye, en calidad de autor directo, por ejemplo. Pero, ¿qué creen que pasa inmediatamente después de que el fiscal dice formulo cargos? Aquí viene lo crucial. El fiscal, en esa misma audiencia, casi en el 99% de los casos, solicitará medidas cautelares. Porque ahora que la persona es formalmente procesada, el fiscal argumentará que necesita asegurar su comparecencia al proceso y evitar la obstaculización de la investigación. Y aquí es donde la vida de una persona puede cambiar en 10 minutos. El fiscal puede decir, señor juez, dado que estamos investigando un delito con una pena grave,
como un asesinato y existe riesgo de fuga, solicito la prisión preventiva. O, en un caso de un delito de tránsito con lesiones, podría pedir la prohibición de salida del país y la presentación periódica cada 15 días ante el fiscal que lleva la causa. O en un caso de violencia intrafamiliar, pedirá una boleta de auxilio y la prohibición de acercarse a la víctima. El juez de garantías penales, que hasta ahora solo actuaba para cosas puntuales, aquí asume su rol de control permanente. Escuchará al fiscal pedir las medidas, escuchará a la defensa debatir por qué esas medidas son innecesarias o desproporcionadas, y ahí mismo deberá decidir. Decidirá si esa persona sale caminando de la audiencia o si es trasladada a un centro de detención. Vean entonces la diferencia abismal. En la investigación previa, usted era un sospechoso. Podía estar tranquilo en su casa, quizás ni sabía que lo investigaban. 15 minutos después de iniciada la audiencia de formulación de cargos, usted es procesado. Tiene plazos corriendo en su contra y potencialmente tiene una medida cautelar que restringe su libertad. Por eso es que el error común 3, el de formular cargos prematuramente, es tan grave. No es solo inflación procesal, es jugar con la libertad y el estigma de una persona sin el sustento debido. Este cambio, de investigado a procesado, es el corazón de la transición que estudiamos hoy. Es pasar de la sombra a la luz pública del proceso penal. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.